¿Cuánto cuesta un microinversor solar en este año 2026? Vas a instalar paneles solares y quieres comprar microinversores para que tu instalación solar genere aún más energía en techos pequeños o con sombras y así puedas ahorrar más en tu recibo de luz. Hoy sabrás el costo real. Los paneles solares no generan energía por sí solos, necesitan un inversor solar para poder funcionar. Este dispositivo convierte la corriente directa que proviene de los paneles solares a corriente alterna para que nuestros electrodomésticos la puedan utilizar. Para el caso de los microinversores solares conectados a la red existen dos tipos: los inversores solares centrales o de cadena y los microinversores solares. Un inversor solar central o de cadena convierte la corriente directa de todos los paneles solares que estén conectados a corriente alterna para que nuestros electrodomésticos la puedan utilizar. Ahora, un microinversor solar también convierte la corriente directa a corriente alterna, pero lo hace por cada panel solar de manera independiente. O sea que cada panel solar pudiera llevar un microinversor. ¿Y por qué digo pudiera? Porque dependiendo de la marca del microinversor y del modelo se le puede conectar un solo panel solar. O también se le pueden conectar dos paneles solares. Incluso existen modelos a los cuales se les pueden conectar hasta 4 paneles solares. Sin embargo, este modelo no aconsejo que se utilice. Para efectos de este video, analizaremos cuánto cuesta dos tipos de microinversores solares. Un microinversor solar para un panel solar de la marca Enphase y un microinversor solar para dos paneles solares pero de la marca AP Systems. ¿Y por qué usaré dos marcas diferentes? Bueno, porque Enphase solamente produce microinversores para un panel solar para casa-habitación y AP Systems no produce microinversores para un panel solar, sino para que se le puedan conectar dos paneles solares e incluso hasta 4. Ahora, un microinversor solar de la marca Enphase que funcione a 220 volts y que genere 325 watts de potencia en corriente alterna y al cual se le pueda conectar un solo panel solar, cuesta $117.50 americanos. Este costo lo multiplicamos por un tipo de cambio de 17.79 pesos mexicanos por cada dólar americano y tendremos un costo de 2.090.32 pesos mexicanos. Pero no hay que olvidar agregar el 16% de IVA. Esto nos dará un costo final de 2.424.77 pesos mexicanos por un microinversor al cual se le pueda conectar un solo panel solar. Ahora, para un microinversor solar de la marca AP System que funcione a 220 volts pero que genere 1050 watts de potencia en corriente alterna, pero que se le puedan conectar dos paneles solares, cuesta $174.99 americanos. Este costo lo multiplicamos por un tipo de cambio promedio de 17.79 pesos mexicanos por cada dólar americano y tendremos un costo de 3.113.07 pesos mexicanos. Pero no hay que olvidar agregar el 16% de IVA. Esto nos dará un costo final de 3.611.16 pesos mexicanos por un microinversor al cual se le puedan conectar dos paneles solares. Cabe mencionar que la marca de microinversores Enphase es la marca más instalada en Estados Unidos. Por otro lado, la marca de AP System es la marca de microinversores que más se instala en México. Los microinversores solares son muy superiores a un inversor central o de cadena, ya que presentan varias ventajas para los dueños que tienen instalaciones solares. Número 1. Un panel solar que tiene un microinversor, su generación de energía no se ve tan afectada por suciedad o desechos de aves, como pasaría con un inversor central o de cadena, ya que en este caso los paneles solares están conectados en serie para que puedan sumar voltaje y el inversor central puede encender. Pero si uno de estos paneles solares está obstruido, ya sea por suciedad o algún tipo de desecho, los paneles solares restantes que estén libres de obstrucción disminuirán su generación de energía a la del panel solar que esté obstruido. Es el mismo efecto que pasa con las luces en las series de Navidad, que al quitar un foco toda la serie se apaga. Número 2. Un panel solar con microinversores puede generar energía más temprano en las mañanas y dejar de generar energía más tarde en el día, a diferencia de un panel solar conectado a un inversor central o de cadena, ya que los paneles solares conectados en serie necesitan captar más irradiancia solar para sumar voltaje y poder encender el inversor central. Esto no pasa con los paneles solares con microinversores,
ya que al tener cada panel solar su propio microinversor, no necesitan juntar mucho voltaje para que este microinversor pueda encender y generar energía. Toda esta generación adicional de energía tanto en la mañana como en la tarde se traduce en mayor ahorro en tu recibo de luz. Número 3. Ya que a un microinversor se le puede conectar ya sea un panel solar o hasta dos paneles solares con entradas MPPT independientes, puedes comenzar con una instalación solar pequeña e ir incrementando el número de paneles solares dentro de un tiempo razonable. Esto ayuda mucho si no tienes mucho capital para poder invertir en un sistema de paneles solares instalado conforme a la norma, pero quieres empezar a ahorrar en tu recibo de luz. Ojo, antes de comprar los microinversores solares, necesitas ver el rango de potencias de paneles solares que acepta el microinversor. Mientras más nuevo sea el modelo del microinversor, podrá aceptar paneles solares de una mayor potencia. Ojo, además de comprar los microinversores solares necesarios, necesitarás adquirir sus accesorios, como son el cable troncal al cual se le conectarán todos los microinversores y la tapa que sellará herméticamente la parte final del cable. Ojo, es importante que además de adquirir los accesorios, compres el sistema de monitoreo, ya que los microinversores solares, al no tener un display o pantalla donde puedas realizar su configuración, la única manera de realizar dicha tarea es mediante el sistema de monitoreo. Además, este sistema permitirá que los microinversores puedan configurarse bajo la modalidad de Zero Export, para que puedan funcionar sin un medidor bidireccional instalado. Si quieres saber cómo puedes tener funcionando tu instalación de paneles solares interconectados mientras te cambian tu medidor bidireccional y que estén trabajando bajo la modalidad Zero Export, te dejo aquí arriba el enlace del video para que puedas verlo por completo. Y amantes de las energías renovables, si este video les fue útil, regálenme un like. Déjenme todas sus dudas en la sección de comentarios. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse los próximos videos de Colintech Energías Renovables. Nos vemos en el siguiente video.